Galaxias y estrellas, átomos y partículas subatómicas, luz y oscuridad, nacimiento y desaparición. Para nosotros, el universo parece una existencia infinitamente diversa e impredecible. Hola a todos. Pero, ¿y si lo que hay detrás de toda esa diversidad no fuera el caos, sino un único principio unificador? ¿Y si todas las fuerzas de la naturaleza fueran simplemente manifestaciones distintas de una sola ley fundamental que una vez gobernó todo? Bienvenidos a Pangea. Basta de introducciones, vamos a empezar de una vez. ¿Para qué sirven las teorías? Comencemos por ver en detalle qué es una teoría en el ámbito científico y por qué es necesaria. Lo cierto es que los científicos hablan utilizando un lenguaje propio y muy particular. Y ese lenguaje, a veces, puede diferir enormemente del que usamos en la vida cotidiana. La palabra teoría también ha sido objeto de malentendidos tan grandes como los de cualquier otra palabra, precisamente por estas diferencias. Cuando en el día a día decimos cosas como «tengo una teoría sobre esto», en realidad estamos hablando simplemente de una perspectiva, una suposición o una hipótesis. En cambio, en ciencia, una teoría es un sistema de leyes y principios que integra en un solo marco coherente fenómenos y conceptos que, a simple vista, podrían parecer completamente desconectados. Como es lógico, a las teorías científicas se les exige cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, una teoría debe tener capacidad de predicción. Es decir, no solo debe explicar fenómenos que ya se conocen, sino también ofrecer predicciones sobre fenómenos que aún no se han descubierto. Otro requisito clave es la falsabilidad. Esto se conoce también como el criterio de Popper. Una teoría debe incluir un mecanismo mediante el cual pueda ser refutada si es errónea. De lo contrario, no estaríamos hablando de una teoría científica, sino de un dogma religioso. Si bien el criterio de Popper no se puede aplicar a todos los campos, en física ha demostrado funcionar bastante bien. Un buen ejemplo en otra área científica sería la teoría de la evolución. La teoría evolutiva moderna explica cómo las mutaciones que ocurren dentro de los organismos influyen en sus probabilidades de supervivencia en un entorno cambiante y cómo a lo largo de millones de años ciertas características se han ido seleccionando poco a poco, dando lugar a especies nuevas muy distintas de las originales. Y la teoría de la evolución también es falsable. Por ejemplo, si llegáramos a encontrar fósiles de conejos en estratos del Precámbrico, eso bastaría para refutarla. Sin embargo, hoy por hoy, la teoría evolutiva nos ofrece una explicación coherente de por qué todos los animales de la Tierra comparten a nivel genético un ancestro común, además de explicar una enorme cantidad de otros fenómenos. Y para poder refutarla, sería necesario proponer un marco conceptual igual de coherente, que no solo explique todo eso, sino que además ofrezca un poder explicativo superior. Pero ahora volvamos a hablar de física. A lo largo de los últimos siglos se han desarrollado muchas teorías de este tipo en el campo de la física. La primera fue la teoría gravitacional de Newton. Esta teoría explicaba tanto el movimiento de los astros como la caída de los objetos sobre la Tierra, dos fenómenos que, a simple vista, parecían no tener relación alguna. Más adelante, Einstein amplió estos conceptos con su teoría de la relatividad, introduciendo la idea del continuo espacio-tiempo, que unificaba el espacio y el tiempo en una sola entidad. Sin embargo, con el tiempo surgieron problemas. Lo curioso es que tanto la teoría de Einstein como la mecánica cuántica, por separado, funcionan extraordinariamente bien y cumplen con los requisitos más exigentes que se les pueda pedir a una teoría científica. Y sin embargo, ambas teorías se contradicen entre sí a un nivel fundamental. Este tipo de contradicción no se da en ninguna otra rama de la ciencia. Una teoría que lo explique casi todo. La teoría hipotética que podría armonizar la mecánica cuántica con la relatividad se conoce como la teoría del todo
y es considerada el verdadero santo grial de la física moderna. Se han propuesto diversas ideas como posibles candidatas, entre ellas la teoría de cuerdas, pero hasta ahora ningún científico ha surgido como el Parsifal capaz de encontrar ese santo grial en el mundo académico. Uno de los requisitos fundamentales de la teoría del todo es que debe ser capaz de explicar las 4 interacciones fundamentales: la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. Pero el problema comienza ya desde aquí. En realidad, aún no se ha confirmado la existencia de una partícula medidora para la interacción gravitatoria. Aunque se siguen haciendo esfuerzos por detectar este hipotético gravitón, hasta ahora no se ha logrado ningún resultado. Aún así, quizá valga la pena al menos intentar unificar las 3 interacciones para las cuales sí conocemos partículas medidoras. Y precisamente de eso se trata lo que vamos a explicar ahora. A este intento se le conoce como la Gran Teoría Unificada. Pero antes de eso, hablemos un poco más sobre las teorías. La interacción electromagnética o electromagnetismo es la fuerza que actúa entre partículas con carga eléctrica. Esta interacción no actúa directamente, sino que se transmite a través del campo electromagnético. Y la partícula que cumple el rol de medidora en este caso es el fotón, que no tiene ni masa ni carga. De hecho, la mayoría de los fenómenos con los que interactuamos en la vida diaria están regidos por esa interacción electromagnética. La interacción fuerte es la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo atómico. Su partícula medidora es el gluón, que actúa como un pegamento que mantiene unidos a los quarks individuales. Como su nombre lo indica, la interacción fuerte es la fuerza más poderosa del universo, superando por mucho a la interacción electromagnética y, por supuesto, a la gravedad. Sin embargo, esta fuerza tiene una gran limitación. Solo actúa a distancias extremadamente cortas, menores al diámetro del núcleo atómico. Si las partículas se separan siquiera un poco más, la interacción fuerte deja de actuar y las partículas comienzan a repelerse entre sí por efecto de la interacción electromagnética, haciendo que el núcleo atómico se desintegre. La interacción débil actúa a una distancia aún menor, aproximadamente 1/1000 del diámetro de un protón. Esta interacción es la responsable, entre otras cosas, de la desintegración beta del núcleo atómico y de la desintegración de otras partículas subatómicas. Las partículas mediadoras de la interacción débil son 3 tipos de bosones vectoriales: W positivo, W negativo y Z0. Los neutrinos solo interactúan a través de la interacción débil y la interacción gravitatoria. De hecho, el neutrino es como un fantasma en el mundo de las partículas. Esto se debe a que no responde ni a la interacción fuerte ni a la electromagnética, y dado que la interacción débil solo actúa en un rango extremadamente pequeño, el neutrino prácticamente no percibe la materia. Para un neutrino, la Tierra es más transparente que un vidrio lo es para la luz. Para un neutrino que choque con una partícula de materia, tendría que impactar con una precisión absoluta en una región increíblemente diminuta, donde actúa la fuerza débil. Pero eso ocurre muy rara vez. Como vemos, ya conocemos las partículas responsables de cada una de estas 3 interacciones, lo cual no es un logro menor. Además, si no nos adentramos en las complejidades de la mecánica cuántica, podemos decir que las diferencias entre estas interacciones no son tanto cualitativas como cuantitativas. Bajo condiciones normales, estos mecanismos parecen muy distintos entre sí, pero en el ámbito de alta energía, la situación cambia radicalmente. Ya a mediados del siglo XX se comprendió que, en estados de alta energía, la interacción electromagnética y la interacción débil se unifican en una única fuerza fundamental. Esta fuerza, conocida como interacción electrodébil, transmite tanto fotones como los 3 tipos de bosones al mismo tiempo. Sin embargo, lograr que estas 2 interacciones se lleven bien con la interacción fuerte es un problema mucho más complejo. En teoría sí es posible, pero en la práctica se requeriría una cantidad de energía tan descomunal
que haría falta consumir la energía de más de 100 sistemas estelares para conseguirla. ¿Y qué significa esto para la ciencia? Al menos podría ofrecernos nuevas pistas para comprender mejor lo que ocurrió justo después del Big Bang. Y fue precisamente a través de estos acontecimientos que nuestro universo adoptó la forma que hoy conocemos. Sin embargo, los mecanismos concretos detrás de ello siguen sin estar completamente aclarados. Por eso aún no podemos responder a una de las preguntas más fundamentales: ¿por qué el universo es así y no de otra forma? De hecho, las 4 interacciones fundamentales que hoy conocemos ni siquiera existían en el momento del Big Bang. Tampoco existían las partículas tal como las conocemos ahora. Lo único que existía en ese entonces era una única interacción unificada. Se cree que a partir de esta interacción única, primero se separó la gravedad, luego la interacción fuerte y finalmente la interacción débil y la electromagnética se dividieron entre sí. Pero si aún no contamos con una teoría unificada capaz de explicarlo todo, ¿cómo se supone que deberíamos imaginarla? Hablando en términos puramente teóricos, si pudiéramos observar la desintegración de un protón, tal vez tendríamos un ejemplo real de una interacción universal que combine la fuerte, la débil y la electromagnética. El protón es la partícula más estable del universo. Algunos científicos creen que el protón simplemente no se desintegra, mientras que otros sostienen que su vida útil es tan extraordinariamente larga que supera por varios órdenes de magnitud la edad misma del universo. Si un protón llegara a desintegrarse, liberaría una cantidad de energía inmensa. Y eso podría darnos una pista tangible sobre cómo interactúan estas 3 fuerzas. Pero no es necesario esperar billones de años a que un protón se desintegre. La vida útil de una partícula es, más que nada, un concepto probabilístico. Nos indica cuánto tiempo tendría que pasar para que un protón tenga una probabilidad cercana al 100% de desintegrarse. ¿Alguna vez han jugado a un juego de rol de mesa como Dungeons & Dragons o Calabozos y Dragones? Si es así, esta analogía les resultará fácil de entender. Supongamos que lanzamos un dado de 20 caras cada 3 segundos. Eso significa que en un minuto lanzaríamos el dado 20 veces. En teoría, eso implica que cualquiera de los 20 números podría salir al menos una vez durante ese minuto. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo esperado para que salga, por ejemplo, un 10 sería de aproximadamente un minuto, aunque en la práctica podría salir al instante o no salir nunca. Con la desintegración del protón ocurre algo muy similar. Imaginen que el universo lanza un dado cada milésima de segundo para decidir si una partícula se desintegra o no. La probabilidad de que ocurra justo en ese momento es increíblemente baja, pero no es cero. Aunque claro, hay un pequeño truco. En lugar de lanzar un solo dado, si lanzamos montones de dados a la vez, la probabilidad de que alguno muestre el número que buscamos se incrementa considerablemente. Por eso, para poder observar la desintegración del protón, necesitamos reunir la mayor cantidad posible de protones en un mismo lugar y vigilarlos muy de cerca. Este tipo de experimentos se vienen realizando desde mediados de los años 80, pero hasta ahora no se ha logrado detectar ni una sola desintegración. Tal vez simplemente los protones no se desintegran en absoluto. En ese caso, haría falta encontrar un enfoque completamente nuevo para entender cómo actúan y cómo lucen esas fuerzas unificadas. O quizás simplemente hemos tenido mala suerte y estamos a punto de alcanzar por fin la teoría del todo, la clave que podría revelar el misterio más profundo del universo. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y que estén muy bien.